Vamos a empezar con el doctor Eddie Barreda. Eddie hizo su residencia de oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología. Luego de eso, Eddie hizo un fellow de retina en Brasil, con el doctor Marcelo Ventura, en el JOPE. Y luego de eso, Eddie estuvo trabajando en algunos lugares, estuvo trabajando en el INO un tiempo cuando regresó, pero al final terminó trabajando en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, donde él actualmente está. Y Eddie siempre le ha gustado enseñar, siempre ha sido un buen profesor y además siempre ha tenido interés por ayudar a los demás. Entonces Eddie, además de que trabaja y brinda sus servicios a la población ahí en el Hospital Guillermo Almenara, él también forma fellows y tiene a su cargo ahora fellows a los cuales enseña y está muy metido en la docencia. Además, trabaja también en otros lugares de forma particular, ¿no? Así que, Eddie, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Eddie nos va a tocar el tema sobre fisiopatología del edema macular diabético. Eddie, perfecto, te escuchamos, está muy bien. Muy bien, doctor. Quiero empezar agradeciendo primero a la doctora Aisha Vega, médico residente de tercer año del Instituto Nacional de Oftalmología, por la amabilidad que tuvo en cederme algunas diapositivas para hacer esta presentación, así como a los fellows de segundo y primer año, al doctor Solar y al doctor Rivera, bueno, que hicieron posible que pueda estar presente el día de hoy. Cuando iba a conversar con usted, yo estaba con toda la idea de que era para el mes de septiembre, pero Vanessa me hizo acordar, y le agradezco a ella también por eso, y bueno, ya estamos aquí con el tema ya hecho. Vamos a hablar un poquito de la epidemiología del edema macular diabético. Se dice que la retinopatía diabética es la causa principal de ceguera irreversible, pero evitable, en personas en edad laboral, es decir, menores de 65 años. Esta retinopatía diabética se presenta aproximadamente en el 35% de los pacientes que tienen diabetes mellitus. Y el edema macular diabético es la causa principal de ceguera en los diabéticos, que se presenta aproximadamente en un 6.8 a un 7.5%, dependiendo del tipo de estudio que hayan realizado. Se realizó un metaanálisis llevado por el National Eye Institute, recopilando trabajos de Estados Unidos, Australia, Europa, Asia, donde determinaron que la presencia de retinopatía diabética en los pacientes diabéticos era aproximadamente un 35%, mientras que el edema macular diabético se presentaba en un 10% de ellos. En una revisión de la literatura del Cochrane del 2015 de 1.303 ojos, el edema macular diabético tuvo, dependiendo del estudio y dependiendo del sitio donde se hacía, diferentes prevalencias, del 19 hasta el 65%, con un promedio tan alto del 50%. En Latinoamérica los porcentajes vienen a ser similares, y en el Perú las publicaciones no son muy vastas. Tenemos las dos realizadas por el hospital donde trabajo en este momento, una por el amigo nuestro, el doctor Villena, donde él vio que la retinopatía diabética se presentaba en un 23.1% de los pacientes con diabetes. El doctor Orrego, posteriormente, en 2017, 6 años después, determinó que era casi el 61%. Y la doctora Adriansen, con el grupo colaborador en el IRO, que tiene con nosotros, publicaron un tema en el cual decían que la retinopatía diabética estaba presente en un 25.9% de los pacientes que tenían diabetes mellitus. En realidad, estos trabajos son un poco sesgados debido a que recibir pacientes referidos de otros centros no es muy bueno en el sentido de tratar de determinar el tamizaje de la enfermedad de la retinopatía diabética. Esto, creo yo, debería hacerse en centros de atención básica para determinar cuáles son los porcentajes reales de pacientes que presentan esto, ya que los nuestros los reciben ya con el diagnóstico hecho. Bueno, continuando con lo que es el edema macular diabético, diremos que la prevalencia está más o menos establecida. A los 5 años, un 5% de la población lo presenta, a los 15 años llega a ser el 15%, y el riesgo de pérdida visual severa a los 2 años en pacientes que tienen retinopatías diabéticas no proliferativas es de 3.2, mientras los que muestran un edema macular clínicamente significativo llega a ser hasta del 50%.
Existen factores para la retinopatía diabética en sí y factores desencadenantes para el edema macular diabético, es de lo que estamos hablando en este momento. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Los factores que empeoran el edema macular diabético: el aumento de la hemoglobina glicosilada, el incremento de la presión arterial a valores no normales. Se dice que los lípidos aumentados en el suero están asociados a exudados maculares. El tiempo de incidencia de la enfermedad se encuentra ya que en los pacientes que tienen más de 10 años ya presentan cierto porcentaje de edema macular diabético, y cuando están por los 25 años de enfermedad, ya casi el 30% de los pacientes tiene algún grado de edema macular diabético. Se ha visto que es más frecuente en los pacientes con diabetes de tipo 2 y en las mujeres que tienen diabetes pregestacional. El 12.5% de los pacientes hacen edema macular diabético. Hay ahora publicaciones que son un poquito controversiales y que van un poco en contra de la idea que teníamos, que el edema macular diabético progresaba con la cirugía de catarata. Sin embargo, hasta ahora se mantiene la posición de que en una cirugía en un paciente con una diabetes activa puede ser peligrosa, produciendo el incremento del edema macular. Para saber qué es el edema macular, debemos conocer las capas de la retina, ¿no? Eso ya es muy conocido por todos nosotros. Están los fotorreceptores, las células que funcionan como interneuronas, las bipolares, amacrinas, horizontales, las células de la glía, donde encontramos los astrocitos, la microglía, las células de Müller, de las cuales las células de Müller son las únicas que van a tener, perdón, las microglías son las únicas que van a tener el poder de diapedesis, de movimiento desde la superficie hasta la base de la retina. Hay alteraciones también en la correa capilar, membrana de Bruce, el EPR, y los plexos vasculares, el superficial, intermedio y profundo, son los que más se van a ver afectados al inicio de la producción, y son los que van a desencadenar el edema macular diabético. Ya es conocido por estudios de OCT que existen 3 plexos vasculares: el superficial, el intermedio y el profundo. El intermedio es un plexo que solamente ocupa 8 milímetros del polo posterior, mientras que el plexo superficial y profundo llegan hasta las partes más externas de la retina. Pero cuando el intermedio desaparece, los plexos superficial y profundo disminuyen en calibre casi en un 50%. Y ya es de conocimiento que justo en esa intersección donde desaparece el plexo intermedio es donde suele formarse la mayor cantidad de neovascularización. Es por eso el afán de las casas comerciales ahora en hacer OCTA con equipos que ocupen mayor campo de estudio. Ya hay nuevos equipos que se pueden hacer mosaicos de hasta 16 por 16. Este es un slide muy simple, sencillo, muy bonito, en el cual se puede ver el rol que cumple el pericito rodeando la capa vascular, el cual va a dar estabilidad, la membrana basal y las células endoteliales, que van a tener dos tipos de funciones, con el fin de tener las sustancias para llevarlas o transportarlas dentro de ellas mismas, ¿no? Un tipo endocelular y después a través de las uniones. Podemos ver, bueno, lástima no tengo puntero aquí, pero podemos ver en esta microfotografía de microscopía especular cómo las tight junctions son amplias entre célula endotelial y célula endotelial. Se ve también la base, y los pericitos cómo están estrechamente unidos para cumplir su correcta función. La barrera hematorretinal interna es probablemente la más fuerte de las dos, y es la que cumple el rol fundamental para la formación del edema macular diabético cuando ésta se produce. Y esta barrera hematorretinal interna está formada por células endoteliales unidas por 3 tipos de uniones. Las tight junction, que van a producir proteínas como la ocludinas y la claudinas, y van a estar unidas también a la zona ocludens, que va a ser
activada por la actina. Las uniones adherentes que están unidas por las caderinas, y las gap junction, las cuales van a expresar proteínas como las conexinas, que van a servir para intercambio del material entre célula endotelial con célula endotelial. La barrera hematorretinal externa tiene también tight junctions en la zona apical, en la parte más interna, y las uniones adherentes con las mismas proteínas o proteínas similares, y las uniones que tiene los conos con las células de Müller es a través de tight junction con proteínas también similares. Bueno, este es un video que quería pasarles con el fin de poder comentar cómo... creo que no voy a poder pasarlo porque no tengo... Así, perdón. Sí. Se sabe que la luz que ingresa a través de la pupila va a activar las células que son los fotorreceptores, que a su vez van a transformar esta luz en impulsos eléctricos, los cuales van a viajar a través de las células ganglionares y sus extensiones que forman los nervios ópticos hacia el cerebro, pudiendo ser interpretadas. Dentro de estas, nosotros encontramos las células de Müller y las microglías. Estas microglías cumplen un rol fundamental en lo que es la remodelación y la reparación del tejido retinal. A su vez, van a formar de forma natural interleuquinas, como la 10, la 13 y la 4, y van a viajar por toda la extensión de la retina, llegando hasta la base retinal, en las uniones con el epitelio pigmentado retinal, donde se van algunas a depositar y van a pasar de manera transcelular en un fenómeno llamado transocitosis hacia la zona coriocapilar, y algunas van a retornar, siempre dejando elementos nutritivos para que funcionen bien. La unión de las células de Müller con los fotorreceptores es también esencial para su correcto funcionamiento. Mantiene la homeostasis, mantiene la formación, mantiene las características anatómicas normales de los fotorreceptores, e intervienen en el metabolismo de estas. Cuando nosotros tenemos la unión normal, la actividad que va a tener el fotorreceptor va a desencadenar el incremento del potasio extracelular. Este potasio extracelular va a ser captado por las células de Müller y va a ingresar a través de unos canales. Los canales van a ser los canales de potasio aquí 2.1 y los canales de aquaporina, que a su vez son llevados por vía osmótica, y estos van a ser devueltos nuevamente por los canales Kirk 4.1 y los canales de aquaporina hacia los vasos sanguíneos. Esto evita que la célula de Müller se hinche y deje de funcionar en un proceso normal, manteniendo la homeostasis. Entonces, las células de Müller, las microglías y el resto de células sirven para para un correcto funcionamiento de la retina. Pero, ¿por qué se produce el edema macular? Ya se había visto que existe la ley de Starling, en la cual se dice que el edema macular es una consecuencia del desequilibrio entre la entrada y la salida del fluido. En la mayoría de las enfermedades retinales, y especialmente en el edema macular diabético, esta es multifactorial. Hay un aumento de la permeabilidad vascular, una alteración de los vasos sanguíneos y una neovascularización. Mientras que el drenaje, los mecanismos de drenaje están también disminuidos debido justamente al mismo daño. Esto va a ocasionar lo que ya conocemos como edema macular, con los exudados duros, exudados blandos, alteraciones hemorrágicas, el líquido subretinal, etc. Pero, ¿por qué se produce esto? La glucosa es un compuesto que es necesario para la vida. Da el elemento energético para que las células puedan seguir cumpliendo sus funciones. Pero es regulado
en el organismo de manera natural en pacientes no diabéticos mediante la producción de insulina y otros factores que la mantienen entre niveles séricos en valores adecuados. Cuando la glucosa se incrementa, como cualquier sustancia del organismo se puede incrementar, este va a dar origen a diferentes tipos de vías que son vías anormales que no deberían existir. Tenemos la vía del poliol sorbitol, es una de las principales, los productos finales de la glicosilación avanzada, junto con la sobreproducción del diacilglicerol, que va a su vez a activar a la proteína C quinasa y a las especies reactivas de oxígeno. Todo esto va a ocasionar inflamación. Y la inflamación es lo que va a producir la alteración, destrucción, la muerte de las células y la hiperpermeabilidad vascular. Entonces, vemos que la hiperglicemia, con la activación de las 4 vías ya conocidas, producen un estrés metabólico que van a afectar a su vez los vasos sanguíneos retinales, las células del epitelio pigmentado de la retina, las células de la glía y las células retinales. Eh, estas, estas células de los vasos retinales y del epitelio pigmentado, a su vez van a ocasionar en su alteración una rotura de las barreras hematorretinal interna y externa, microangiopatía y alteración en los mecanismos del drenaje, alterando la ley de Starling y produciendo también inflamación. Cuando la microangiopatía se hace demasiado extensa, los niveles de oxígeno en las zonas periféricas disminuyen, produciendo un incremento del VEGF y la retinopatía proliferativa, mientras que todo el resto de mecanismos, junto con la alteración de las células gliales y su muerte, y la muerte de la retina de los fotorreceptores de la retina neurosensorial, van a producir lo que es el edema macular. Para dejar en claro, existen entonces las 4 vías: la vía del poliol, la vía de la exosamina, la vía de la proteína C quinasa y la acumulación de los productos, eh, eh, que están aumentados por justamente el estrés oxidativo. Esto va a producir lo que ya habíamos descrito anteriormente con la activación y el incremento de sustancias que ahora se están conociendo cada vez más y que sirven de targets para los nuevos medicamentos que se están elaborando. Eh, Dentro de los cuales tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular, que está muy influenciado por la rotura de las barreras hematorretinales, que a su vez van a ocasionar el edema macular diabético, mientras que la isquemia local, debido a la alteración en la circulación sanguínea, especialmente en la retina periférica, va a producir neovascularización y retinopatía diabética proliferativa. Uno de los puntos iniciales que se ha determinado últimamente para saber la cantidad de edema que uno puede tener es la disminución de la cantidad de los pericitos. El pericito es una célula que se va a unir a los vasos sanguíneos finales y va a ocasionar una estabilidad entre las células endoteliales y el buen funcionamiento del vaso sanguíneo en sí. El pericito está por encima, cubriendo y protegiendo a estas células endoteliales y a la membrana basal. Este pericito segrega una hormona que es la angiopoietina 1. Esta angiopoietina 1 se une a un receptor, que es el receptor TAI2. Este receptor TAI2 a su vez va a dar origen a que estas uniones intercelulares de endotelio y endotelio, que son de 3 tipos, se hagan más fuertes. Como expresión de esto, las células endoteliales van a producir este factor de crecimiento derivado de las plaquetas, las cuales tienen también su receptor, pero en la parte interna, haciendo que la unión del pericito con la membrana basal y la célula endotelial se haga cada vez más fuerte y proyectando un correcto funcionamiento de la misma. Cuando existe una alteración como producida por el estrés tisular debido al incremento que hemos visto de todas las cadenas anteriores, esto va a ocasionar que las células endoteliales produzcan la angiopoietina 2,
muy similar a la angiopoietina 1, pero no cumple la misma función. Esta angiopoietina 2 va a competir con la angiopoietina 1 uniéndose a los mismos receptores TAI2 y los van a desactivar, con lo cual van a originar una debilidad en la unión de célula endotelial con célula endotelial. Esto va a ocasionar una disminución en la producción del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, los cuales no van a llegar a los receptores, haciendo que haya una debilidad en la unión del pericito con el endotelio y finalmente produciendo su separación y muerte. Eh, Cuando esto sucede, las células endoteliales siguen produciendo angiopoietina 2, lesionando aún más las células que están anexas a ellas. Entonces, ¿qué tenemos? Que la disminución de los pericitos va a conducir a un engrosamiento de la membrana basal, a una alteración en las uniones endoteliales, las cuales a su vez van a formar diferentes tipos de sustancias, una de las cuales va a originar la leucostasis, es decir, el, eh, la adherencia del monocito a la célula endotelial. Este monocito que se adhiere a la célula endotelial va a migrar por diapedesis al espacio extracelular, ya que esta unión está debilitada, llega al espacio extracelular y se va a convertir en macrófago, que es el destino final del monocito cuando sale del vaso sanguíneo. Y el macrófago va a originar las diferentes citoquinas que conocemos que van a seguir empeorando la actividad extra e intracelular. Entonces, sabemos que la hiperglicemia conduce a un estrés oxidativo con inflamación, a la rotura de la barrera hematorretinal, tanto interna como externa, y a una disminución de la irrigación sanguínea en las partes más periféricas, conduciendo al incremento del factor de crecimiento endotelial vascular de tipo A, especialmente, que es el que más se estudia. Dentro de estos factores de crecimiento, el de tipo A es al cual van proyectados la mayor parte de los medicamentos que tenemos ahora. También están proyectados, en el caso de la aflibercept, al atrapamiento del factor de crecimiento de tipo B. Y en el caso de la angiopoietina 2, que es la deleteria, que es la que va a afectar el vaso sanguíneo en sí, tenemos al faricimab, que ya es un anticuerpo monoclonal, pero biespecífico, que se va a encargar de captar tanto el factor de crecimiento A como la angiopoietina 2, con el afán de tratar de disminuir aún más el daño endotelial producido por esta alteración de estrés. Para hacerlo un poquito más resumida, tenemos que la pérdida de los pericitos produce una debilidad de la pared vascular, causando los microaneurismas, la ruptura de las barreras hematorretinales, una hiperpermeabilidad vascular con hemorragias, depósitos lipídicos y edema de retina. La microangiopatía oclusiva produce una isquemia retinal con un incremento del factor de crecimiento endotelial vascular, con la producción de manchas algodonosas, alteraciones tipo IRMA, neovasos y hemorragia vítrea. Al lado derecho podemos ver cómo una retina funciona de manera normal sin todos estos compuestos de citoquinas que van a alterar su correcto funcionamiento, como lo que pasa así al lado izquierdo, donde es la retina de un paciente diabético, con todas las alteraciones ya antes descritas. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Ya sabemos que la diabetes causa hiperglicemia, la hiperglicemia a su vez activa estas 4 vías que van a producir hipoxia, inflamación y estrés oxidativo, llevando al final a un edema macular diabético que puede terminar en vitrectomía, puede terminar en láser o puede terminar en inyecciones intravítreas de los diferentes tipos de medicamentos que se conocen hasta ahora. Esto marca a que se pueden detectar o ya se han detectado la mayoría de los targets a los cuales van apuntando los tratamientos futuros. Ya se ha visto cuáles son estos targets, existen innumerable cantidad, se trabaja solamente en los más conocidos o en los que se cree que tienen más influencia para la formación del edema macular diabético, que son los que están aquí presentes, y unas cuantas palabras sobre este slide es que ya nosotros tenemos medicamentos, bueno, el desaparecido pegaptanib, que se utilizaba, se unía a
a la isoforma ISO 65, la cual dejaba libre las otras isoformas y, bueno, no cumplía una función adecuada. A partir de la aparición del bevacizumab, recién es que pudimos ver ganancia visual en los pacientes que tenían este problema. El ranibizumab y el aflibercept, que es otro tipo de medicamento, también vienen conducidos a atrapar el VEGF-A y en el caso del aflibercept al factor derivado placentario. Con relación a los antiinflamatorios, lo que ya se sabe es que la triamcinolona actúa de manera favorable. La dexametasona, más cuando es en depósito, como es lo que va a hablar el doctor, es de suma utilidad. Y la fluocinolona, con el Reticer ya desaparecido y ahora el Iluvian, que está nuevamente tratando de ingresar al mercado, también son prometedores. Dentro de los factores de crecimiento múltiples inhibidores, me parece que el sirolimus está ingresando a fase 3 en investigación en Argentina este año, y los inhibidores de las citoquinas y quimioquinas entre sí, el infliximab era un tratamiento que se estaba dando, lástima que causaba demasiados efectos colaterales y producía alteraciones sistémicas que eran a veces difíciles de controlar. Y sí tenemos ya un medicamento para inhibidor de la angiopoietina 2, que es el faricimab, que está a punto de salir ya a su venta. Los otros medicamentos todavía siguen en estudio. Para resumir, ¿cómo queda esto? Bueno, aquí nos habla sobre el imbalance a través de estos mecanismos que van a producir una alteración de los fenómenos normales de la retina, activando la microglía, produciendo activación de la interleuquina 1,6, factor de necrosis tumoral, y el VEGF. Estas microglías que inicialmente viajaban haciendo una remodelación de toda la retina, en este caso no la van a hacer de esa forma y se van a acumular en la base inferior, ya no con el fenómeno de transitosis inicial que existía, con los cuales podían pasar hacia la choriocapilaris o regresar nuevamente, sino van a quedar atrapadas en la parte inferior produciendo daño, amplificando la inflamación y produciendo destrucción de los fotorreceptores a los cuales están unidos. Esto, a su vez, va a ocasionar una alteración entre la unión de las células de Müller y los fotorreceptores, que es esencial para el correcto funcionamiento de estas. Aquí habíamos visto nosotros inicialmente que los canales por los cuales ingresaban el KIR 2.1 y el líquido por los canales de acuaporina hacia las células de Müller van a permanecer abiertos, mientras que el KIR 4.1, por donde las células de Müller dejaban de escapar el potasio nuevamente hacia el espacio vascular junto con el líquido de forma osmótica, haciendo un regulamiento, va a verse alterado porque estos canales de potasio son los primeros que se van a cerrar. Y al cerrarse los canales de potasio, lógicamente va a incrementarse los niveles de potasio intracelular en las células de Müller junto con el líquido. Esto va a ocasionar un daño citotóxico, una pérdida de la función celular, un balonamiento y una destrucción del fotorreceptor. Mientras tanto, en la parte inferior, las células microgliales que están atrapadas siguen produciendo factores quimiotácticos, factores de citoquinas, alterando a su vez las uniones de la tight junction, haciendo que el líquido que sale de la coriocapilaris no fenestrado se acumule en la parte inferior con la muerte celular. Esto vuelve a activar nuevamente las citoquinas que están en la parte superior, produciendo ya factores metabólicos que van a alterar los vasos sanguíneos, causando la permeabilidad capilar, produciendo ya la fuga, que tanto nosotros sabemos, de líquido, de proteínas, de material lipídico y de la misma sangre hacia el espacio intercelular, ocasionando los quistes, el edema y las alteraciones de la función retinal. Y esto es lo que nosotros tenemos al final, que puede traducir quizá los 4 puntos que, 3 de los 4 puntos que conocemos en el OCT, el fluido,
como factores predictores el fluido subretinal, tenemos los quistes, tenemos el edema esponjoso en la parte superior, que se dice que es todavía por una alteración de las células de Müller cuando están edematizadas, y los puntos hiperreflectivos, que se piensa que son uniones de células de Müller que están activadas produciendo alteraciones de este tipo o contribuyendo a la malfunción de la retina. Este es un slide donde se ve todos los medicamentos que han sido y están siendo utilizados y actualmente están siendo investigados para ver si pueden servir como tratamientos futuros que sean más prometedores y de mayor duración a los que actualmente tenemos en este momento. Gracias por la atención y un agradecimiento siempre al doctor Roca y al comité de retina que ha tenido la gentileza de invitarme para dar esta charla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eddie. De verdad que muy buena tu presentación. De verdad que he aprendido montones de cosas que no las tenía, Gracias. no las tenía ahí en la mano. Increíble cómo la glía, que antes no le hacíamos caso a la glía, cómo juega un papel importantísimo en la homeostasis de la retina ahora, ¿no? Quería saludar, me comentaron por el interno que el doctor Efectivamente. Pellegrino estaba aquí Y en... solamente, doctor, si me Sí, permite, de las tres células, ¿qué me dices? sí, si me permite, de las tres células, la astroglía es la única que permanece intacta en la superficie. También tiene una acción principal, pero no se moviliza como la microglía, que es la que va a causar la mayor parte de la cascada inflamatoria. Bueno, y la célula de Müller, que tiene un rol fundamental en el funcionamiento de la retina. Ujú. Sí, pero esta célula, la glía, que antes no le dábamos, no sabíamos que cumplían un rol tan importante, creíamos que era solo una célula de sostén, y vemos ahora que no es solo de sostén, sino que es una célula importantísima en todo el metabolismo. No, decía yo que hace un momento que el doctor Pellegrino estaba escuchándonos y quería saludarlo, y si no sé si tiene algún comentario sobre la fisiopatología del edema macular diabético. ¿Está por ahí el doctor Pellegrino o no? Bueno, si no, pues en cualquier momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que... Y nos ponemos. Sí, doctor Pellegrino. Ah, bueno. Muy bien, Eddie. Muchas gracias. La verdad que estuvo muy buena. Eddie, ¿tú crees que en un futuro podamos dosar, o sea, hacer un tratamiento, le llaman macular diabético, más focalizado? Más efectivo. No, y claro, y sobre todo si podríamos dosar todas estas citoquinas y todas estas cosas que uno está viendo que aumentan, uno podría de repente dosar y dirigir su tratamiento hacia esas citoquinas que están más elevadas, ¿no es cierto? Sí, Este, sé por este artículo que me lo pasó justo Gustavo, que en ¿no? realidad están prácticamente identificadas todas estas sustancias que son deleterias para la retina. Y bueno, existe, por ejemplo, ya el faricimab, que usted conoce, doctor, que debe estar por salir ya, que ya no bloquea una sustancia, sino está bloqueando dos sustancias, y todo apunta a eso, a que la mayor parte de los medicamentos, en combinación quizá con los esteroides, puedan ayudar a disminuir tanto la cascada inflamatoria como las alteraciones deleterias producidas por los factores de estas citoquinas presentes. Ok, perfecto, sí. Claro, ¿puedo hacer Bueno, una acotación? sí, sí. Bueno, claro, como muy bien decían, el problema del edema macular diabético que tiene una composición dual, es decir, una parte puramente isquémica y una parte puramente inflamatoria. Y cada paciente se comporta justamente de manera personalizada, por eso es tan importante, si en algún momento se podría hacer una muestra del vitrio y ver qué componente predomina más en ese paciente. Si es la parte inflamatoria, y en este caso deberíamos comenzar por un potente antiinflamatorio, cualquiera sea él, dexametasona en implante, fluorocinonora, etcétera, etcétera, o es un componente más isquémico y el VEGF y toda la cadena del VEGF es lo más importante. Por ende, tener un tratamiento personalizado
hoy en día con OCT y con abuso visual para cada paciente es lo mejor y no estar estableciendo pautas que pueden servir a algunos pacientes, pero no a otros. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Ojalá algún día podamos hacer eso, ¿no? Podamos tomar una muestra del vitrio o del humor acuoso, no sé, del vitrio probablemente más que el humor acuoso, y dosar todas estas citoquinas y ver pues, cuál es el mejor tratamiento de este paciente, ¿no? O sea, los biomarcadores, buscar biomarcadores en el humor vitrio y hacer un tratamiento de acuerdo a lo que el paciente necesita. Más dirigido. Más dirigido, exactamente. Exactamente, sí. Y sobre todo sobre los biomarcadores, bueno, hay muchos biomarcadores, ¿no? Los que tenemos más a mano son la agudeza visual, por supuesto, y después en el OCT vamos a tratar de hablar un poquito de qué biomarcadores nos pueden ayudar para saber si es más inflamatorio o más isquémico y con qué terapéutica poder arrancar con ese paciente para que sea la mejor calidad tanto visual como anatómica, ¿no? Y no perder tiempo y tener una excelente respuesta visual, anatómica y no visual. Perfecto. Muchas gracias, Matías. Bueno, vamos a continuar. La siguiente ponente es la doctora Natalie Guamán. La doctora Natalie Guamán, ella hizo la residencia de oftalmología por la Universidad Cayetano Heredia en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y ahora Natalie está en la actualidad haciendo un fellow de retina y vitrio con nosotros, en Oftalmólogos Contreras. Así que le encargué que ella nos hable un poquillo, ella está muy interesada en este tema, por supuesto, de edema macular diabético, así que le encargué que nos haga una revisión sobre los anti-VEGF y el edema macular diabético. Natalie, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas noches, muchas gracias por dejarme participar, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los antiangiogénicos y el edema macular diabético, básicamente los antiangiogénicos que estamos usando en la actualidad, ¿no? Bueno, traigo a revisión este artículo que encontré, titulado Tratamiento con anti-VEGF para edema macular diabético en el mundo real. Justo habla un poquito de lo que ya estaba mencionando el doctor Barreda, el doctor Iglicky. Mencionan que se produce una inflamación y surgen muchas citocinas que tendrían que ver con la formación de este edema macular diabético. Este artículo nos menciona que al parecer podría haber una etapa crónica y una no crónica, en donde la crónica haya mayor influencia de las citocinas inflamatorias, y en la etapa no crónica más bien haya una mayor influencia de los anti-VEGF, ¿no? Sin embargo, pues como también menciona el doctor Iglicky, pues vemos que cada paciente tiene un comportamiento quizás diferente, ¿no? Y sería bueno apuntar a eso para poder en el futuro quizás hacer una terapia más efectiva para cada paciente, ¿no? Mencionan también en este artículo que se podría inferir cuál de los dos mecanismos, ya sea VEGF o citocinas, está impulsando el edema macular diabético, y con un curso corto de la terapia, por ejemplo, con anti-VEGF, podría ser suficientemente informativo, ¿no? Mencionan también que con una dosis intravítrea única podríamos predecir la respuesta posterior hacia el comportamiento de este edema macular es por el anti-VEGF, ¿no? Sin embargo, pues como conocemos, hay múltiples algoritmos y múltiples regímenes donde pueden colocar 3 o hasta 6 a veces terapia anti-VEGF para poder hacer un cambio, ¿no? ¿Sí se me escucha bien? Sí, Natalie, se escucha perfecto, está muy bien. Bueno, este fragmento también del artículo nos hace o trae a mención también el tema del láser macular focal y el de cuadrícula, el cual pues sabemos que se usó durante algún tiempo, inclusive antes de que apareciera el VEGF. Sin embargo, en los protocolos que se han ido realizando, se han usado inclusive como tratamiento de rescate, ¿no? Por ejemplo, en el protocolo T, se usó tanto en pacientes tratados con Aflibercept, bevacizumab y ranibizumab como rescate, ¿no? También han sido incluidos en los regímenes mensuales, como lo vimos en el estudio de Rice and Wright. Sin embargo, como sabemos, este tratamiento del láser pues nos va a ayudar, pero siempre y cuando sea el edema macular extrafoveal, porque podría traer consecuencias como una membrana neovascular o una cicatriz, si es que lo aplicamos cuando hay involucro central. Bueno, estas son las 3 moléculas en las cuales usamos en la actualidad, el Aflibercept, ranibizumab y bevacizumab. Voy a hablar un poquito nada más de cada una. El Aflibercept. Esta molécula de Aflibercept ha sido creada por una combinación del dominio 2
del receptor del VEGF-1 y el dominio 3 del receptor del VEGF-2. Entonces se ha formado este complejo, esta molécula de aflibercept, la cual va a capturar al VEGF, y no solamente al VEGF, sino también al factor de crecimiento placentario, la galactina, impidiendo entonces que estas moléculas sean atrapadas por el receptor del VEGF, ¿no? Las va a atrapar y así va a evitar que estas moléculas funcionen, y además se ha visto relacionada esta molécula de aflibercept con la regresión del grado de retinopatía diabética, ¿no? El ranibizumab más bien es un fragmento de anticuerpo monoclonal humanizado, se une a todas las isoformas del del VEGF-A humano, también otras moléculas, pero mencionan como principal el VEGF-A. Se ha demostrado que reduce el edema macular diabético y mejora la visión de forma sostenible, como lo vamos a revisar en algunos estudios que se han realizado, y ha llegado a reemplazar a la terapia láser como estándar de tratamiento para el edema macular diabético, ¿no? Y el bevacizumab más bien ya no es un fragmento, sino es todo el anticuerpo monoclonal humanizado, inhibe eficazmente todas las isoformas del VEGF. Como sabemos, ha sido aprobado para tratamiento de neoplasias metastásicas, pero sabemos también que lo estamos usando ampliamente fuera de etiqueta para el tratamiento de edema macular diabético, ¿no? Traigo esta pequeña revisión de cada anti-VEGF para recordar que cada una de estas moléculas tendrían una acción que puede ser un poco distinta, ¿no? Ahora, respecto al bevacizumab, se ha demostrado ya su eficacia, por ejemplo, en este estudio publicado en el 2017, el cual era titulado El tratamiento primario con Avastin para edema macular diabético. En este estudio tenían la finalidad de reportar la respuesta a los 6 meses de tratamiento a pacientes con edema macular diabético, y se vio pues que realmente había mejoría de la agudeza visual, del OCT y de la angiografía, ¿no? Es por eso que seguimos hasta el momento usando esta molécula. Este estudio que nos va a respaldar el tratamiento que hacemos actualmente con el ranibizumab, este es el estudio de Rice and Wright, en el cual tuvo por finalidad o por propósito reportar los resultados a los 36 meses, ¿no? En este estudio se usaron se dividió este diseño en 3 ramas, pacientes que se le aplicó ranibizumab de 0.5 miligramos, de 0.3, y un grupo que no recibió ninguna de estas drogas, ¿no? Y durante el estudio empezaron a surgir algunas hipótesis que fueron respondidas finalmente, y la inquietud era si los resultados obtenidos a los 24 meses se mantenían hasta los 36 meses. Y también surgió la inquietud de qué pasaba o cuál era la consecuencia de los pacientes que iniciaban el tratamiento tardíamente con el ranibizumab. Aquí tenemos entonces el diseño del estudio, una rama de pacientes que no recibió la molécula, pacientes que recibieron la molécula pero al 0.3 miligramos, y los pacientes que recibieron la molécula de 0.5 miligramos, ¿no? Se hizo entonces la aplicación mensual con el tratamiento hasta el mes 24, pero se podía hacer un rescate con láser a partir del 3er mes, si es que el paciente era elegible para esto, y a partir ya del mes 24, vemos acá que el grupo que no había recibido ninguna de estas moléculas inició aquí tardíamente con ranibizumab de 0.5 miligramos, y los otros grupos sí mantuvieron su tratamiento inicial, ¿no? Y se vieron entonces aquí los resultados del mes 36, y vamos a ver qué pasó. Vemos acá que los pacientes que recibieron la droga, está en la línea anaranjada, recibieron el 0.5 y la línea amarilla el 0.3, vemos como hay una marcada superioridad en la ganancia de letras, en la agudeza visual mejor corregida, ¿no? Que se presentó en el mes 24 y se mantuvo prolongada hasta el mes 36, ¿no? Que fue la fecha que culminaron el estudio. Vemos como hay una mejoría marcada respecto a los pacientes que no recibieron la droga, ¿no? Recordemos acá que el mes 24, estos pacientes que no recibieron la droga empezaron a recibir el ranibizumab a 0.5 miligramos, ¿no? Si bien es cierto, mejoraron un poco más, finalmente pues la comparación era evidente que los pacientes que recibieron el ranibizumab desde el inicio tenían una agudeza visual mejor, ¿no? Igual acá en el RISE, ¿no?
Lo mismo, algo parecido pasó con el cambio anatómico, la mejoría en el grosor macular central. Vemos que acá los pacientes que recibieron la droga desde el inicio presentaban un adelgazamiento mayor del grosor macular central, ¿no? Comparado con los pacientes que no recibieron la droga. Y aquí en este momento, en el 24, estos pacientes empezaron a usar el ranibizumab y vemos que sí se logró una disminución del grosor macular muy parecida a los pacientes que habían recibido ranibizumab desde el inicio, en ambos grupos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lograron disminuir una cantidad considerable de grosor macular, no se vio expresado este resultado en la agudeza visual, como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Esto nos trae a reflexión, nos trae a concluir de que, si bien es cierto, se logra un buen resultado anatómico para el mes 36, pues evidentemente los pacientes que empiezan tardíamente el tratamiento, en este caso con ranibizumab, no logran no logran la mejoría funcional que se hubiesen recibido el ranibizumab de forma inicial, ¿no? Para aflibercept están estos estudios de VISTA y VIVID, en los cuales también se dividió en 3 ramas. Una rama era en pacientes que recibían la droga cada 4 semanas, otra rama era que recibían la droga cada 8 semanas, y el grupo control, que eran pacientes que se les aplicaba láser, ¿no? Vemos que en ambos estudios la ganancia de letras en la agudeza visual mejor corregida era superior respecto al láser, ¿no? Aquí lo mismo pasaba con el grosor macular central. Los pacientes que recibían a Eylea, ya sea cada 4 o cada 8 semanas, pues realmente mejoraba mucho más el grosor macular respecto al grupo control, ¿no? Y este resultado que se había presentado en la semana 52 se mantuvo en los seguimientos al tercer año que se realizó. Ahora, ya hemos revisado los artículos que nos hablan de la eficacia de cada una de las drogas. Ahora nuestra duda sería ¿cuál droga usar? Y bueno, para esto se realizó este protocolo, que es el protocolo T, que lo realizó el DRCR.net para comparar el aflibercept, bevacizumab y ranibizumab en pacientes con edema macular diabético con involucro central, ¿no? Y lo que resultó de este estudio es que en realidad las 3 drogas eran muy efectivas. Con las 3 drogas se logra una buena recuperación de letras, ¿no? de agudeza visual, tanto al año como a los 2 años, ¿no? Todas las 3 drogas serían comparables para la población en general. Pero si nosotros dividimos a estos pacientes en pacientes que tenían agudeza visual 20-40 o mejor, o pacientes que tenían agudeza visual 20-50 o peor, vemos que al año se presenta una evidente mejoría o una superior mejoría con los pacientes que se habían aplicado aflibercept. Ya para el seguimiento, vemos que posteriormente en realidad ya no hay tanta diferencia, se pierde un poco esta diferencia marcada que había con el aflibercept. Sin embargo, si hacemos el análisis bajo la curva, sí se logra ver que realmente el aflibercept sería superior en los pacientes que tienen edema macular diabético y que ven 20-50 o peor. Ahora, estos protocolos, ¿cómo fue la aplicación de estos protocolos? Para esto se siguió el régimen de tratamiento del DRCR.net, el cual consistía en regímenes de inducción mensual y mantenimiento condicional, ¿no? El esquema era que se inyectaba 4 veces mensualmente, ¿no? Una vez al mes, y ver si hubo éxito. ¿A qué catalogaban si hubo éxito? Si es que el paciente veía 20-20 o tenía el OCT plano. Si no había éxito, se realizaban 2 dosis más, hasta ahí teníamos 6, y a partir de aquí ya se hacía la inyección mensual, y se llegaba a parar el tratamiento si en 2 ocasiones estaba estable. ¿Y a qué le llamaríamos estar estable? A no presentar edema macular diabético, o si el edema macular estaba persistente, pero no tenía cambios, ¿no? Y si hubiese algún cambio, ¿a qué llamaríamos mejorar o empeorar? Llamaríamos mejorar o empeorar,
en cuanto al cambio de 5 letras en la agudeza visual mejor corregida o 10% del grosor macular central. Ahora, ¿cuántas dosis aplicar? Vemos aquí con las 3 drogas que durante el primer año vamos a ver que se han aplicado entre 9 a 10 dosis del anti-VEGF. Ya para el segundo año se reduce bastante, miren, 5 o 6, y para los años posteriores se seguiría disminuyendo la cantidad de inyecciones, ¿no? Siempre y cuando el primer año pues se haya cumplido este promedio de inyecciones, ¿no? De aplicaciones. Ahora, algo importante también es mencionar la parte económica, porque sabemos que este tratamiento pues, es algo costoso, ¿no? Vemos aquí entonces que estos datos de aquí, esta cantidad está basada en el sistema de salud de Estados Unidos. Lo tomé de la presentación del doctor Mario Sarabia, el cual recopiló estos datos. Y nos dice que si nosotros quisiéramos ganar las 10 letras de visión, pues que da el bevacizumab, gastaríamos un aproximado de $950. Si quisiéramos 2.3 letras más, 12.3 de letras que nos hace ganar el ranibizumab, pues vemos la cantidad considerable que tendríamos que aumentar. Y si quisiéramos 2.8 letras más, ¿no? Que logre el aflibercept, pues como vemos, la cantidad del gasto es considerable, ¿no? Entonces, este gasto o esta cantidad mayor, pues estaría restringiendo un poco el acceso a tener un buen tratamiento o una adherencia al tratamiento, ¿no? Ahora, una vez que ya hemos visto esto, les quería comentar qué pasa si tenemos el edema macular persistente, ¿no? Porque, como sabemos, en la mayoría de casos, con una sola droga no vamos a resolver todo el edema. Entonces, aquí tenemos estas gráficas. La barra en azul son los pacientes que reciben aflibercept, verde bevacizumab y marrón el ranibizumab. Vemos aquí qué pasa después de que aplicamos la primera dosis, ¿no? ¿Qué pasa después de un mes de aplicar la primera dosis? Vemos que en promedio un 70% tienen edema macular persistente, ¿no? Segundo mes va bajando un poco, y así consecutivamente. Si llegamos al sexto mes, vemos que todavía hay un porcentaje de edema macular persistente. Si tomaríamos el dato solamente de ranibizumab, para redondear vemos un 40% aproximadamente que tiene edema macular persistente después del sexto mes. Y esto lo traigo también para comentarles este estudio, este artículo, el cual nos habla del engrosamiento macular persistente después del tratamiento con ranibizumab, ¿no? Para el tratamiento del edema macular diabético. Vemos entonces que después del sexto mes hay una cantidad de pacientes, habíamos visto que más o menos era el 40%, que tenían edema macular persistente. Va pasando el tiempo, por ejemplo aquí el primer año, y se va reduciendo la cantidad de pacientes que tienen el edema macular diabético, ¿no? Llegamos acá a los 3 años y vemos también que ha disminuido la cantidad de pacientes que tienen edema macular diabético. Solamente el 40% van a tener edema macular diabético después de 3 años. Entonces ese sería el 40% que ya no tiene edema macular diabético 40% que sí tienen edema macular diabético, el 60% ya no tiene edema macular diabético al tercer año. Entonces, si sacamos aquí una regla numérica, sería los que tienen edema macular diabético persistente, serían el 40%, del 40% quiere decir que un 16% de pacientes que inician su tratamiento con ranibizumab tendrían todavía edema macular persistente al tercer año. Pero esto no nos debe desanimar, porque vamos a ver que aún así, con edema macular diabético, vamos a tener ganancia de letras. Por ejemplo, los pacientes que sí tenían edema macular diabético después de 3 años, tenían un cambio medio de ganancia de letras de 5. Y pacientes que tenían una pérdida de letras era el 13%, ¿no? Y los pacientes que no tenían edema macular persistente después de los 3 años, tenían pues una ganancia mayor de letras de agudeza visual y un porcentaje muy pequeño tenían una pérdida de agudeza visual, ¿no? Eso quiere decir que
a pesar que no lleguemos a secar completamente el edema macular, pues va a haber una ganancia todavía que podría hacer que siga valiendo la pena seguir tratando a estos pacientes y a largo plazo. Ahora, todo esto que hemos conversado, todos estos protocolos que hemos mencionado, han sido en base a estudios que consideran a pacientes que tienen una agudeza visual de 20-30 o peor, o 20-40 peor. Pero ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen edema macular diabético y tienen buena agudeza visual? Para eso se hizo este protocolo B. Este protocolo B tenía como finalidad comparar la pérdida de visión a los 2 años entre los pacientes que habían sido tratados inicialmente con aflibercept o con fotocoagulación o simplemente la observación. Y se vio finalmente que no hubo diferencia significativa en pérdida de visión a los 2 años si es que habían sido tratados inicialmente con aflibercept o con el láser o solamente la observación. Cabe mencionar que estos pacientes que solamente fueron observados, se les aplicó aflibercept siempre y cuando haya empeoramiento, ¿no? Entonces, la conclusión fue que la observación sin tratamiento, a menos que empeore la agudeza visual, puede ser realmente una estrategia razonable para el edema macular diabético que tiene involucro central. Y bueno, habiendo conversado todo esto, les traigo algunas líneas para recordar. Y estas son que el anti-VEGF son el tratamiento de primera línea para el edema macular diabético con involucramiento central. Hemos visto que el láser ahora ya solamente lo usamos si es que esto tiene una afectación extrafoveal. La segunda línea, hay que recordar que para alcanzar todos estos resultados que hemos conversado de los protocolos, pues se necesitan múltiples inyecciones en el primer año, entre 7 a 9. El tercer punto es que el mejor resultado se podría lograr con dosis mensuales, como lo demostró el estudio de Rice and Wright, pero resultados aceptables se han logrado con regímenes de la inducción mensual y mantenimiento condicional, que fueron los regímenes que hizo el DRCR. Otro punto es que las inyecciones van a disminuir en los años subsiguientes, ¿no? Pero siempre y cuando empecemos el primer año con un promedio de 7 a 9. Otro punto es no retardar el inicio de tratamiento con anti-VEGF, como hemos visto, como nos mostró Rice and Wright. Otro punto es que cada molécula de anti-VEGF va a actuar de alguna forma diferente, e inclusive la aflibercept se ha asociado con regresión de signos de retinopatía diabética. Otro punto es que la mayoría de los ojos con edema macular persistente va a demostrar mejoría de agudeza visual, continuando con los anti-VEGF si usaríamos este algoritmo del DRCR. Y por último, una pérdida sustancial de agudeza visual es poco probable a lo largo de 3 años, aún con ojos que tengan edema macular persistente, ¿no? Por eso es importante el seguimiento y no dejar de realizar el tratamiento, ¿no? Por último, recordar que más dosis con cualquier droga va a ser mejor que menos dosis con la droga más eficaz, ¿no? Hay que conversar con el paciente realmente cuáles son sus posibilidades de costo de tratamiento, ya que el mejor tratamiento es aquel que se puede cumplir, ¿no? Y eso es todo lo que les quería mencionar acerca de los anti-VEGF. Muchas gracias, Natalie. Muy buena, de verdad que muy buena y completa tu revisión. Y sí, tienes toda la razón en esto último que has dicho, ¿no? O sea, lo importante en el tratamiento de estos pacientes, que son enfermedades crónicas, que persistentes, es continuar con el tratamiento. A veces uno escoge un medicamento más costoso y el paciente pues termina no viniendo a la consulta porque, claro, hace el esfuerzo 1, 2, 3 veces, pero no puede seguir, ¿no? Entonces es importante la permanencia del paciente en el tratamiento, ¿no? Que persista en el tratamiento para que tenga buenos resultados. No sé si alguien quiere comentar algo sobre... sí, claro, sabemos todos que existen 2 formas de edema macular diabético, como dijo hace un ratito Matías, más el isquémico o más el inflamatorio, que muchas veces están los dos unidos, pero a veces uno está es más prevalente que el otro. Pero igual, o sea, los anti-VEGF, además de que vamos hacia la parte vascular, también juegan algún papel leve pero antiinflamatorio. Al igual que los corticoides, que es al revés, son más antiinflamatorios, pero también tienen algún papel o juegan un papel dentro del anti-VEGF. Entonces,
todo se mezcla, ¿no? Todo se va mezclando, no es que solo un tratamiento, ¿no? De repente combinar tratamientos sea una forma más adecuada de tratar a estos pacientes, ¿no? Sí. Sí, bueno, si puedo. Sí, por supuesto, por Excelente favor. presentación, Natalie. La verdad que muy, muy buena. Algunos datos capaz para poner los estudios de vida virtual, como lo llamamos nosotros, que son los clinical trials, que son los estudios pivotales por los cuales se aprueban las drogas, tanto la FDA, la EMA y después aquí en Sudamérica las regulaciones. Es decir, cada paciente necesitaría, según el estudio Vivid and Vista o Rise and Rise, 5 a 6 inyecciones de anti-VEGF por lo menos los primeros 5 o 6 meses para hacer, digamos, tener esta situación. Si no hacemos eso, no estaríamos pudiendo comparar tratamientos. Esa es la principal situación cuando trasladamos los estudios de la vida virtual, que yo llamo los estudios que estamos haciéndolos ahora, como el estudio del faricizumab, el estudio del brolucizumab que ya salió, el Hack and Harrier, etcétera, etcétera, que después en la vida real son bastante difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, en el Rise and Ride deberíamos hacer 5 a 6 inyecciones los primeros 6 meses. Y la verdad que es muy difícil en el contexto de un paciente diabético hacerlo. Por eso, diciendo al final, Natalie dijo muy bien que el anti-VEGF es la primera elección, depende en qué paciente es la primera elección. Porque si ese paciente tiene un infarto de miocardio y tiene una alteración, está tomando vasodilatadores, seguramente no podremos hacerle un anti-VEGF y deberemos empezar con algún otro tipo de terapéutica. Y viceversa, un paciente que tiene presión ocular alta, no podremos empezar con algún corticoide y sí con un anti-VEGF. Por eso hoy en día el tratamiento personalizado me parece que es lo que más nos tiene que quedar en la cabeza. Y si ese paciente, lo que hacemos en la práctica diaria, no puede venir los primeros 5 o 6 meses, la verdad que no estaría bien empezar con anti-VEGF, porque hacer un anti-VEGF ahora y después hacerlo en 3 meses es un subtratamiento, un tratamiento que no es ninguno de los 3 regímenes que estamos acostumbrados. Pero esa es la vida real y es lo que nos pasa en el consultorio día a día. Por eso es tan difícil y por más que tengamos un montón de pacientes esperando, hay que hablar con el paciente y ver si ese paciente se va a poder adaptar a los tratamientos, ya sea el Tritanextem, Prorenata o cualquiera sea o a demanda o cualquiera sea su requerimiento. Por eso es muy, muy importante, porque un paciente diabético que está en diálisis tiene solamente 8 tiene 3 por cada 15 días 8 appointments, 8 reuniones con médicos. Imagínense si nosotros lo tenemos que citar todos los meses por una inyección, seguramente ese paciente va a faltar en algún momento. O sea, cada paciente y su tratamiento. Por eso Nata le dio una excelente charla, pero el tema de empezar con anti-VEGF sí o sí, yo lo dejaría como un signo de interrogación para poder tener otras terapéuticas a mano también. Sí, doctor, de acuerdo. Muchas gracias por su comentario. Efectivamente, pues como usted dice, cada paciente tiene un comportamiento de edema macular diferente, ¿no? Y espero que en el futuro se pueda lograr identificar cuál es el factor que estimula en cada paciente el edema macular, ¿no? Gracias. Hay una pregunta. Es verdad, y lo que decía el doctor... Sigue Matías, sí. No, y una cuestión que es muy importante, como el doctor Roca decía, digamos, el anti-VEGF per se tiene mucha buena potencia VEGF, pero poca potencia antiinflamatoria. Por el otro lado, la dexametasona, el implante o el fluorocinol o cualquier corticoide tiene muy buena potencia antiinflamatoria y también es un anti-VEGF. Por ende, la mejor droga es aquella que pueda, digamos, en este momento empíricamente, cubrir toda la etapa hasta que podamos customizarlo y ver qué pacientes, qué es lo que tratamos de hacer y voy a mostrar en un ratito, qué pacientes según el 12T se verán beneficiados con una terapia con dexametación de implante o con una terapia con anti-VEGF. Por eso el tratamiento con los biomarcadores sería fundamental. Perdón. Lo que pasa es que había una pregunta en el chat. Que nos hablan sobre si hay un tratamiento, cuál es la dosis máxima que podríamos dar de anti-VEGF. Supongo que no hay dosis máxima, ¿no es cierto? Porque hay estudios en que han puesto pues, en forma mensual continuamente a lo largo de los años el anti-VEGF. Pero que yo sepa un estudio que digan dosis máxima, creo que no hay, ¿no? No sé si están ustedes al tanto de eso. Dosis máxima nos referimos a los 2 miligramos o 40 miligramos o 80 miligramos o dosis máximas en cantidad de inyecciones.
Supongo que sea en cantidad de inyecciones, ¿Por qué? porque la dosis tiene que ser la adecuada, ¿no? Supongo. Bueno, porque hay un estudio ahora que se llama el estudio Pulsar, en el cual está en fase 3, del cual estamos participando, en el cual se está probando el aflibercept a doble dosis. Es decir, estamos en los 8 miligramos, en los 16 miligramos, etcétera, etcétera, y vamos a ver si eso tiene una mejoría tanto a nivel fluido. Por eso, por un lado. Ahora, dosis máxima con respecto a cantidad de inyecciones, según los estudios internacionales, deberíamos hacer 6. Ahora, el protocolo I nos vino a decir que cómo se va a comportar ese paciente después de la tercera inyección va a ser igual que en la 14 inyección. Por ende, es muy importante saber, según los estudios clínicos randomizados, es que después, si uno quiere empezar con antiangiogénicos, está perfecto, pero saber que si una vez por mes sí o sí hay que hacerlo, y al tercer mes, según el protocolo I, si no respondió y por no respondedor, es lo que definió muy bien Natalie, es aquel paciente que perdió 5 letras del ETDRS o que no mejoró en los 3 meses un 10% del OCT, en ese paciente, si hacemos una cuarta, una quinta, una sexta, el tratamiento, la eficacia va a ser igual. Después algunos pueden decir que están los respondedores tardíos, pero la verdad que la bibliografía habla mucho de que después de la tercera inyección no va a tener una mejoría si ese paciente no tuvo. Si lo tuvo, perfecto. Sigamos con los antiangiogénicos que va a estar perfecto. Eso es la situación. Me quedé pensando lo de la dosis porque el estudio Pulsar habla de duplicar la dosis del aflibercept para estos pacientes, lo que daría 2 tipos de funciones. Una, mejor eficiencia a nivel visual y menor cantidad de inyecciones a lo largo de los 2 años. Por eso es un estudio fase 3 que está empezando ahora, que es de Bayer, pero sponsorizado, el sponsor es Parexel, y si viene por ahí la pregunta, todavía no sabemos la respuesta. Pero bueno, sí, probablemente no sabemos la respuesta, pero lo que yo pienso es que si el paciente no responde y uno sigue 3, 4, 5, 6 dosis y no responde, lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo y esa estructura anatómica de la retina va a quedar permanentemente dañada y mejor es antes cambiar de tratamiento para que el paciente tenga alguna posibilidad de mejoría, ¿no? Que no se dañe tanto la retina. Totalmente. Y lo que podríamos decir ahora es si cambiar entre agentes sería un beneficio. Tono, ¿qué pensás al respecto? Cambiar entre aflibercept y cambiar a ranibizumab, por ejemplo, después de la tercera, si no funciona. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, te cuento. Yo prefiero cambiar a un esteroide que no funciona y no me espero tanto tiempo para cambiarlo, ¿no? Y bueno, y comentando un poco de aflibercept, de doble dosis de aflibercept, y el aflibercept lo podemos usar muy poco porque es caro, el doble dosis va a ser más caro, así que vamos a poder usarlo muy poquito, ¿no? No es algo que va a estar al alcance probablemente de nosotros, ¿no? Ok, o sea que el ranibizumab es más barato que la aflibercept, el Lucentis. Sí. Ok. Bueno, ahora cuando salgan los biosimilares como el Convercept, que es el estudio Panda, puede ser más barato incluso el ranibizumab. Pero bueno, son cuestiones de economía que son importantes a nivel de acceso. Así es. Bueno, Matías, seguimos con las presentaciones por el tiempo. Ahora nos toca el turno del doctor Matías Iglique, que es nuestro disertante de lujo el día de hoy, el invitado principal. Matías, él es de Buenos Aires, él hizo medicina en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y ahí también hizo la residencia en el Hospital de Clínicas. Y durante su residencia, Matías siempre le ha gustado la investigación, desde muy joven. Matías ganó durante su primer año de residencia un premio al mejor residente y tiene la particularidad que este premio lo daban los mismos residentes, o sea, entre sus pares, fue que lo eligieron como uno de los mejores residentes, como el mejor residente. Él es profesor actualmente, es profesor certificado de la Universidad de Buenos Aires y enseña tanto pregrado como posgrado. Matías, después de la residencia, él pasó los exámenes del ICO y con esto postuló al fellow y ganó una beca en la Universidad de Berna, en Suiza, ahí es donde hizo sus estudios de especialidad. Siempre ha tenido mucho interés por la investigación y dentro de la investigación por la diabetes, por la investigación en retinopatía diabética y edema macular diabético. Ganó un premio también ahí en la misma Universidad de Buenos Aires por su proyecto en cuanto a diagnóstico de retinopatía diabética con telemedicina
Y Matías además está dentro de un grupo de investigación internacional que es liderado por la doctora Nat Lowenstein de Israel, y que estudian el edema macular diabético y diferentes drogas, dentro de esas drogas los corticoides. Y Matías en el año 2017 ganó un premio en el PAR, que es el Día Preacademia de Investigación de la Asociación Panamericana de Oftalmología, y ganó un premio ahí también sobre su trabajo sobre edema macular diabético. Y además de todo esto, o sea, no todo es oftalmología en la vida. Matías es un apasionado por la música clásica y además estudió en el conservatorio el violín. Así que toca muy bien violín y le gusta la música clásica, así que es una persona muy cultivada. Muchísimas gracias, Matías, por estar con nosotros. Él nos va a presentar el tratamiento del edema macular diabético con los corticoides y básicamente con los Urdex. Bueno, la verdad que es un placer. Muchas gracias por la presentación. Me sonrojo todavía al escuchar todo eso. Primero que nada, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar representando un poquitito del International Retinal Group, presentando estos estudios. Y doblemente placer por estar con gente tan experimentada en el tema y sobre todo tan honesta intelectualmente y científicamente como el Dr. López y la Sociedad Peruana de Oftalmología. Básicamente estos son mis conflictos de interés, en este particular es Allergan, pero como ustedes pueden ver tengo conflictos con todos los anti-VEGF, por eso puedo hablar libremente de cualquier tipo de situación. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver cuál es el rol de la dexametación en implante, en este caso los corticoides, en el edema macular diabético. Y vamos a hablar básicamente de 3 estudios. Uno es el de los biomarcadores. ¿Puedo saber yo mirando el OCT qué tipo de terapéutica hacer con este paciente y no tenerlo con anti-VEGF cuando sé que no va a funcionar o viceversa? Y después vamos a ver un estudio en el cual vimos qué pasaba con esos pacientes, como muy bien decía el doctor Roca, en los cuales empezamos con anti-VEGF, que no funcionó y después los cambiamos a dexametación en implante comparados con los pacientes con dexametación en implante naive. Y después, por último, todos estos trabajos lo pueden ir viendo que soportan el uso de dexametación en implante. Vamos a hablar del DRIL, que es el último biomarcador que descubrimos como factor determinante en la respuesta de todo esto. Pero claro, tenemos, para ir entrando un poquito, tenemos que empezar diciendo que tenemos muchas medicaciones en el espectro farmacológico, por suerte, y sobre todo, y muy importante, saber seleccionar qué paciente necesita determinada situación o medicación es lo más importante, y extraer dentro del ojo la mayor cantidad de información posible, y por suerte tenemos no tenemos los kits, pero podemos interpretar cuál es la inflamación o la isquemia, según podemos ver el OCT, y empezar por eso. Cabe destacar ahora, y quiero hacer un financial disclosure, que nosotros empezamos con dexametación en implante en la mayoría de los pacientes diabéticos por una cuestión de acceso. En nuestra práctica es imposible que los pacientes vengan todos los meses, una vez por mes, al menos 5 meses, para hacer un anti-VEGF. Si no hacemos eso y hacemos 1, 2 o 3 en un año, estamos haciendo un subtratamiento. Entonces, lo más ligado a lo que es la vida virtual, como el estudio, el mid-trial, es hacer una dexametación, esperar 4 o 5 meses y por lo menos sabemos que el paciente está tratado. Y tenemos que hacer algo ahora. Fíjense este mapa, para el año 2050, la cantidad de pacientes con condición diabética con edema macular se va a triplicar. O hacemos algo ahora o tendríamos que virar a otra parte de la medicina. Porque va a ser muy importante, y por suerte están saliendo las drogas de largo efecto, que bueno, están en estudio. Una ya salió a la venta para edema macular relacionado a la edad, pero podemos también en un futuro usarlo para edema macular diabético. Bien, hoy en día tratamos no solamente OCT, sino que tratamos al paciente en su totalidad. Y si no hacemos nada, esto es lo que pasa con un láser insuficiente, y seguimos y tenemos la principal causa de ceguera del mundo, que es la retinopatía traccional diabética con desprendimiento de retina, y mostramos todos los años videos hermosos en diferentes meetings internacionales, pero todo esto se podría haber evitado con una terapéutica en tiempo y forma. En este momento podría ser panfotocoagulación, algún antiangiogénico, como lo dice el protocolo S o el estudio Clarity, o nosotros publicamos el estudio The ARPRODEX Study diciendo que la dexametación
en implante también disminuye la progresión de la retinopatía diabética en la periferia. Por ende, lo que vamos a hablar hoy van a ser de diversos estudios en los cuales lo que hacemos básicamente es esto: inyectamos la dexametasona en implante, siempre lo hacemos dilatado, es muy importante ver cuando sale, y fíjense cómo con estas fotos que tenemos en el quirófano, a la salida del quirófano, podemos ver cómo la dexametasona en implante se coloca en hora 6 en este paciente diabético y tenemos por lo menos 4 o 5 meses de medicación. ¿Y qué es lo que venía pasando? Fíjense, lo digo siempre, pero no por eso es menos importante. Este es mi tío, vive en Brooklyn y se vino a Buenos Aires a ser tratado. En ese momento no teníamos otra cosa que hacerle anti-VEGF. Fíjense, al segundo anti-VEGF tenemos la misma agudeza visual, ya han pasado 60 días. ¿Y qué haríamos? Bueno, ¿qué haríamos en este contexto? En este contexto, según los papeles, tenemos que seguir. Y eso fue lo que hicimos. Y fíjense acá lo que dijo el doctor Roca. Ya en los fotorreceptores a los 90 días, que es la última foto de abajo, comparado con la primera de arriba, los fotorreceptores ya están dañados. Por ende, en este paciente, que van a ver que los biomarcadores en el OCT, si lo hubiésemos sabido antes, si hubiésemos empezado directamente con dexametasona en implante. Claro, bueno, acá sí cambiamos, pero no esperemos que tenga 20/20 este paciente, porque ya 90 días estuvimos haciendo otra cosa que no era lo indicado, porque tenía biomarcadores de inflamación. Y sabemos que los VEGF o los anti-VEGF son pocamente eficientes en lo que es la desinflamación del paciente. Fíjense lo que pasó después de 4 implantes de dexametasona en 2 años, porque en ese momento lo tenemos que hacer cada 6 meses. Fíjense que llegó a 20/60, tiene todavía algunos exudados. ¿Por qué pasa esto, básicamente? Porque cuando se abre, como muy bien hablaba el pericito, y empieza el edema macular, los mediadores de inflamación, los interleuquina 1, el ICAM y distintos inflamadores que ahora vamos a ver, son los más importantes en nuestros pacientes, por lo menos en Sudamérica, según los estudios de Campo Chiaro. Y se genera el edema macular, y esto se puede bloquear básicamente haciendo una inhibición de la inflamación. Entonces pensamos qué hubiese pasado si lo hubiésemos puesto en pacientes naïves, es decir, vírgenes de tratamiento, como primer diagnóstico. Y ahora les voy a hablar, porque es muy importante todo lo que tiene este paciente a nivel del OCT. Fíjate, este paciente solamente le voy a mostrar el ojo derecho y el ojo izquierdo, 20/200, 20/100. Ya empezamos con un biomarcador muy bueno, que es la agudeza visual. Es decir, a mejor agudeza visual, más rápido tratamiento, mejor es el resultado a largo plazo. Fíjense lo que pasó en el ojo derecho. Voy un poquito más lento, mejoró muchísimo la agudeza visual, y fíjense lo que pasó en el ojo izquierdo, que empezó con mejor agudeza visual, por ende terminó con mejor agudeza visual a los 2 años. Y esto es una foto después de 6 meses del último dexametasona en implante. Les voy a mostrar ahora todos los estudios, resumidamente, que hicimos con el International Retinal Group, que son 24 países de todo el mundo, la cual, como muy bien dijo el doctor Roca, la líder es la doctora Nat Lowenstein y mi coautor Dina Sroor. Y por supuesto, cuando vi al doctor Fernando Pellegrino conectado, me emocioné y lo puse como también, sin él todos esos estudios no hubiesen sido posibles. Pero vamos a ver a quién estamos tratando. Fíjense esto, qué interesante. La misma terapéutica o las mismas características de base en estos dos pacientes, de la izquierda y de la derecha. Y, oh casualidad, el paciente de la izquierda no mejoró y el paciente de la derecha mejoró. Y hablando de mejor o de mejoría, estamos hablando tanto a nivel anatómico como a nivel funcional, de agudeza visual. ¿Será que tendrá que ver algo la cronicidad de estos pacientes? Como hablamos antes, el OCT y la agudeza visual en general son muy importantes, pero hoy en día, como no tenemos todavía un kit en el cual yo puedo sacar el vitrio, analizarlo y ver qué medicación hacer, lo que sí tengo son posibles biomarcadores. Y tengo los biomarcadores funcionales, que la primera y principal es la agudeza visual de entrada. Cuando mejora agudeza visual de entrada, mejora agudeza visual de salida. Y lo que es en la parte de imágenes, tengo lo que es la tomografía de coherencia óptica. Por eso lo que hicimos, publicamos con la doctora Sroor, por supuesto la damas primero todavía, este trabajo en Ophthalmology, en el cual comparamos diferentes biomarcadores. Los criterios de inclusión y de exclusión fueron los mismos que el protocolo I para poder hablar de los mismos pacientes. Y lo muy importante, que lo dijo Natalie, es a qué llamamos no respondedores. No respondedores es como hablamos cualquier paciente que incluso no mejora
o empeora 2 líneas del ETRS, o hay una disminución menor al 10%. Y obviamente los respondedores son todos aquellos en los cuales mejora la agudeza visual, más de 10 letras, y mejora un 10% del ETRS. Fíjense que no mejorar un 10% ya son no respondedores a anti-VEGF. Pero vamos a hablar directo a lo que hacemos en nuestros consultorios. Nosotros en total tenemos 15 biomarcadores hoy en día, pero vamos a ir a los más importantes. Fíjense, en 300 pacientes vimos lo que pasaba con distintos biomarcadores, y el más importante acá es el líquido subretinal. Paciente que tiene líquido subretinal, las chances que mejore con dexametasona en implante son estadísticamente significativas. Es decir, líquido subretinal habla de patología aguda, habla que el líquido está de alguna forma protegiendo a los fotorreceptores, y cuanto antes hacemos el tratamiento con dexametasona en implante, mejor es la agudeza visual y la anatomía al final del periodo de estudio. Y esto fue, como siempre decimos, no se puede decir mejor o peor, sino se debe decir estadísticamente significativo. ¿Qué pasó con los puntos hiperreflectivos? Y acá haciendo un contrapunto con el primer orador que tan buena charla dio. Los puntos hiperreflectivos en el edema macular diabético son lípidos que el epitelio pigmentario y los fotorreceptores no pueden metabolizar. Por ende, y con razón en este estudio, la presencia de puntos hiperreflectivos fue negativo, es decir, paciente con puntos hiperreflectivos quiere decir que el epitelio pigmentario no funciona, por ende, cuanto más puntos hiperreflectivos, menor es el porcentaje o las chances que yo pueda ganar. Y esto funcionaría en los drusen como en la maculopatía degenerativa. Y lo más importante, por supuesto, es la línea ISOS, lo que el doctor Roca decía, cuanto más tiempo tenemos el edema macular en presencia en la mácula, lo que sufre son los fotorreceptores, y la cantidad de visión que yo voy a poder va a ser muy linda la anatomía, pero muy mala la función visual. Y acá voy a refrasear al doctor Fernando Pellegrino. El edema macular es como un edema cerebral, solo que el paciente no se muere, sino que el paciente se queda ciego. Cuanto antes lo tratemos, es mucho mejor. Entonces nosotros definimos, y esto está en el estudio publicado en Ophthalmology, qué paciente es un respondedor a dexametasona en implante y qué paciente es un respondedor insuficiente, porque no existen no respondedores a dexametasona en implante como sí existe con antiangiogénicos. Casi el 40% de los pacientes son no respondedores a antiangiogénicos, sin embargo, por definición del protocolo I, no hay ningún paciente que no responda a dexametasona en implante, sino que tiene una insuficiencia de respuesta. Todo paciente respondedor, cuando yo lo veo en el consultorio, va a ser ese paciente que tiene líquido subretinal, que tiene una línea ISOS intacta y no tiene puntos hiperreflectivos. Y por el otro lado, fíjense que esta es la misma foto del inicio, la misma foto por cual uno funcionó y otro no, es aquel paciente que no tiene líquido subretinal, que tiene dañada la línea ISOS, y la que tiene puntos hiperreflectivos no va a responder o va a ser una respuesta insuficiente. Y qué casualidad, la insuficiencia y la falta de respuesta se da en pacientes crónicos y la respuesta se da en pacientes agudos. Quiere decir que cuanto antes yo uso la dexametasona en implante, mejor será la agudeza visual tenida. Y esto que es muy importante es el drill, y por ende tenemos el líquido subretinal como un biomarcador, los puntos hiperreflectivos, los quistes, la línea elipsoide o ISOS, y ahora tenemos el drill. Publicamos en Acta Oftalmológica este trabajo muy lindo que habla del drill, que no es ni más ni menos que la desorganización de las capas internas de la retina. Esos pacientes en los cuales yo podía distinguir las capas internas de la retina, con el tratamiento con dexametasona en implante, mejoraban la agudeza visual estadísticamente significativa. Por el otro lado, la foto de la derecha, el que tiene drill, desorganización de las capas internas, en donde no puedo ver bien, es un paciente crónico en los cuales la dexametasona en implante fue no mejoradora. Por ende, lo que tenemos hasta acá es que todos estos biomarcadores positivos se ven en pacientes con edema macular fresco, no en aquellos en que ya traté un anti-VEGF, cambié de anti-VEGF, etcétera, etcétera. Ahí, por más que le hagamos una vitrectomía con peeling de la membrana limitante, no va a mejorar la función visual, sí la anatomía, pero no la función. Y al paciente, por más que le mostremos una foto hermosa del OCT, el paciente va a decir que no ve. Después se publicaron bastantes trabajos sobre el drill y diferentes situaciones
que tienen que ver con pronósticos, todas por suerte dan la misma correlación, diferentes formas de clasificación, pero básicamente, para hacerlo fácil, es la incapacidad para ver las capas internas de la retina en el OCT de dominio espectral. Entonces, nos propusimos investigar qué pasaba con el DRIL, con la dexamethason en implante, y son varios puntos importantes. Fíjense primero que todo que el DRIL se presentó como un factor negativo, es decir, esos pacientes que no tienen DRIL mejoró la agudeza visual. Ahora, la dexamethason en implante per se mejoró el DRIL. Y esto tiene que ver porque el DRIL del edema macular diabético es un DRIL óptico, no es un DRIL mecánico como pasa en la membrana epirretinal, donde publicamos el DREAM Study en la American Journal of Ophthalmology. Entonces, en este caso, la dexamethason en implante, si bien cuando el paciente tiene DRIL no mejora la agudeza visual, sí mejora la anatomía, por una cuestión que disminuye el edema y mejora la arquitectura. Yendo un poquito más a lo que es la parte interesante, los pacientes que no tenían DRIL, la agudeza visual mejoró y mejoró estadísticamente significativo con respecto a ellos que tienen DRIL, está expresado en logMAR en este chart, y con respecto a lo que es el espesor macular, así también pasó. Por supuesto, le damos mucha importancia al DRIL porque el DRIL nunca se ve en las etapas iniciales, y sí se ve en las etapas finales, y el DRIL es muy importante hoy en día porque es un biomarcador nuevo que se vio muy relacionado con la dexamethason en implante y el edema macular diabético. Yendo un poquito a lo más detallado del estudio, que después si quieren se los puedo enviar y el doctor Roca se los puede pasar, el DRIL al baseline, es decir, al principio del estudio, y los quistes persistentes fueron los dos cofactores que fueron más importantes en este estudio. Por supuesto, en pacientes naive, el DRIL se ve mucho menos, y los pacientes naive, es decir, vírgenes de tratamiento, donde le dimos la dexamethason en implante de entrada, mejoró muchísimo más la agudeza visual. Los pacientes que tenían líquido subretinal mejoraron estadísticamente la visión, y los pacientes que tenían una línea elipsoide intacta, por supuesto, también la P fue menor a 0.01. Saben que si es menor a 0.05 ya es estadísticamente significativo. Como conclusión de la primera parte de esta charla, que fue un poco rápida, pero la verdad que cuando yo la estaba armando quería darle todos los puntos y después capaz en otro meeting discutir un trabajo en especial. La conclusión es: los pacientes tienen biomarcadores. Estos biomarcadores son muy importantes porque nos van a marcar que es un componente inflamatorio. ¿Y cuáles son estos? Edema macular, con edema subretinal, sin puntos hiperreflectivos, con línea IS intacta y sin DRIL, son pacientes que son candidatos a la dexamethason de implante de entrada. Fíjense este paciente entonces. ¿Qué pasa con estos pacientes que le hicimos 3 inyecciones de anti-VEGF y no funcionó, entre comillas, o son no respondedores? Nosotros ahora ya cambiamos a dexamethason en implante. ¿Por qué? Porque sabemos, como preguntamos al principio, que no hay evidencia que los cambios entre antiangiogénicos funcionen. Fíjense, en este trabajo, que es muy interesante, publicado en American Journal of Ophthalmology, hicimos una descripción de qué es lo que pasaba cuando cambiábamos, y no hubo cambios, básicamente. Después de la tercera inyección, funcionaban de la misma forma. Si funcionaban, seguían funcionando con cualquier agente, y si no funcionaban, no funcionaban con cualquier agente. Las razones por qué pasa esto es porque la diabetes no es una degeneración macular relacionada a la edad. Fíjense, esperamos 3 Lucentis, 3 Eylea, y hacemos una Surex y mejora. Pero no es que estamos mejorando la agudeza visual. Vamos a mejorar poco la agudeza visual si hubiésemos empezado. Y si hubiésemos visto el OCT, no hubiésemos visto que por más que hubiésemos cambiado entre agentes, lo que necesitaba, como muy bien dijo el doctor Roca, era otro tipo de target antiinflamatorio en este caso. ¿Y por qué? Básicamente, como dijo Nathalie y el principal orador, el primero, los anti-VEGF solamente bloquean el VEGF, ¿no? Y la enfermedad diabética tiene un componente inflamatorio, y el único que bloquea el VEGF y el componente inflamatorio son los esteroides. Por ende, la racionalidad de usar un VEGF solo en un componente de edema macular diabético no es tan
racional desde el punto de vista científico. Con la dexametasona en implante estoy bloqueando tanto la vía de inflamación como el VEGF per se. El libro de Goodman y Shillman, los primeros libros decían que los anti-VEGF por excelencia eran los corticoides, por ende con menos potencia, pero bloquean, como dijo el doctor Roca, el VEGF también. Y esto es algo muy interesante. Cuando la patología diabética va progresando, la cantidad de citoquinas y factores de inflamación también están en más proporción intravítrea. Y lo más interesante de todo esto es esto. Fíjense, en estos cuadros. Áreas de no perfusión, si tengo neoperfusión voy a tener muy alta la interleuquina 8. Si tengo un edema macular alto, voy a tener muy alta la interleuquina 8. Si tengo un volumen macular grande, voy a tener el ICAM 1. Ahora, el VEGF no está relacionado con el volumen macular, por ende, el VEGF cumple un rol relativo en lo que es el edema macular diabético. Por el otro lado, en azul, las áreas de inflamación o los citoquinas de inflamación cumplen un factor fundamental. Por eso es tan importante relacionar los factores de inflamación y disminuir los inflamatorios. Por eso no siempre en pacientes que se pueda decir que no tengan presión mayores de 22 y que tengan controlado todo lo que tiene que ver que no tenga un Jack Laser, una iridotomía, que no tenga una capsulotomía, que no sean afáquicos, empezamos con la dexametación en implante porque sabemos que bajamos los mediadores de inflamación. Después vemos qué hacemos y capaz la segunda será una inyección de anti-VEGF. Y fíjense qué importante es esto. Los factores de inflamación están muy presentes en lo que es la retinopatía diabética también. Por eso, cuando estamos diciendo que con la dexametación en implante estamos tratando el edema ocular, pero también estamos tratando la inflamación y la retinopatía diabética proliferativa. El tratamiento hoy en día no hay duda que tiene que ser personalizado. Fíjense lo que hablamos al principio. Esto es como el protocolo y cómo van a responder los pacientes a anti-VEGF. Los que están en rojo después de 3 inyecciones van a ser malos respondedores o no respondedores. Los de verde también. Y los de azul van a responder perfecto. Y ahí seguimos con anti-VEGF. Ahora, cuando hacemos un subanálisis del protocolo T, vamos a ver que esos pacientes, como muy bien dijeron, y eso es lo más importante, tanto el bevacizumab, el ranibizumab, como el aflibercept, funcionaron de la misma forma. Y lo que se queda en este momento es que son no respondedores en cualquiera de sus formas y son básicamente las características las mismas. Y esto es lo peor de todo, que si yo sigo ensañándome con pacientes dándole anti-VEGF porque creo que va a ser un respondedor tardío, voy a tener una pérdida de agudeza visual importante, casi del 20%, como dice abajo a la izquierda en este trabajo de Ophthalmology, del European Journal of Ophthalmology del 2018. Bien, esto fue lo que pasó con cada uno de los trabajos. Y lo más importante es que cada uno de los pacientes que respondieron ante la tercera inyección respondió a la misma, a la cuarta, a la quinta, hasta 24 semanas. Por ende, si es un respondedor, seguimos, si es un no respondedor, en la tercera cambiamos. Publicamos también este trabajo que decía shall we switch o shall we stay, es decir, es lo mismo tener un tratamiento continuado en esos pacientes que no responden con anti-VEGF o cambiamos a dexametación en implante. ¿Hubo alguna diferencia? Bueno, vimos en primera instancia que la diferencia fue fundamental. En esos pacientes que cambiamos por dexametación en implante la tercera inyección, fíjense que son los de azul, la mejoría de la agudeza visual fue estadísticamente significativa. Con respecto a lo que es el edema macular y centralmente, bajó mucho más estadísticamente significativo lo que cambiamos al tercer mes. Por ende, no es lo mismo, por lo menos desde el punto de vista del paciente, cambiar que no cambiar de drogas. El número de inyecciones importa, es decir, si yo le hago más, ¿voy a tener mejor agudeza visual? No. Y fíjense que la P de 0.401, a ellos que recibieron mayor cantidad de inyecciones entre 7 y 12, estamos hablando solamente de la cohorte que recibió anti-VEGF, no mejoró pese a que le dimos más inyecciones, y a esos que le dimos solamente 4 inyecciones tuvieron la misma respuesta que esos que le dimos 12 en un año. Por ende, si la tercera no funciona, hay que cambiar y hay que cambiar a dexametación en implante si es que uno empezó. Fíjense este paciente, siempre con ejemplos claros, en los cuales hicimos este estudio porque era muy importante seguir, y fíjense cómo terminó después de hacer el cambio a dexametación en implante. Y el problema de todo esto no es que un paciente tenga edema macular y que esperemos, es que la función visual, es decir, cuánto el paciente ve,
está deteriorado cuanto más tarde pongamos el tratamiento. Por supuesto, la dexametasona en un momento genera cataratas, en 10% de los pacientes, como vamos a ver, se opera y no hay ningún problema. No es problema para la catarata, pero sí es un problema la muerte de fotorreceptores. Entonces, para ir terminando y no tener tanta información, pero me parecía importante en un inicio, como es la primera vez que yo estoy en este gran meeting, dar todo de una vez y después, si queremos ir yendo uno por uno, vimos qué pasaba y comparamos esos pacientes en los cuales lo tratamos naive, es decir, vírgenes de tratamiento, empezamos con dexametasona implante, y aquellos en los cuales esperamos un poquito y ver si había alguna diferencia o no. Fíjense que fue lo primero y principal, ¿sí? Esto está publicado en la revista Retina. Lo primero y principal es que la agudeza visual mejoró estadísticamente significativo, muy significativo. No es lo mismo esperar que empezar con dexametasona implante. Por el otro lado, lo que nos sorprendió es que si bien mejoró la agudeza visual, no cambió el OCT. Quiere decir que la dexametasona implante en aquellos no respondedores tiene la capacidad de disminuir el OCT, pero claro, como dijo el doctor Roca, los fotorreceptores están dañados, vamos a tener un OCT lindo, pero sin fotorreceptores. Entonces no hubo diferencia en el cambio de espesor macular. ¿Y por qué traigo esto? Porque en ese momento solamente para pasar los comités de ética tuvimos que hacer una inyección cada 6 meses. ¿Qué hubiese pasado con estos pacientes si lo hubiésemos usado como lo usamos ahora, uno cada 4 meses, cada 5 meses? Por supuesto hay que hacer el safety profile. Matías, nos estás hablando que está bárbaro la dexametasona implante, algo tiene que pasar. Sí, en la vida real la cantidad de pacientes que tuvimos que operar es un 57%, pero esto es la cantidad que tuvimos que operar. La vida real, la producción de catarata es el 12% y la producción de aumento de la presión, no glaucoma, aumento de la presión es de un 12 a un 14%, como lo vamos a ver en un ratito. Todos estos en la vida real se pudieron manejar con timolol 2 veces por día. Por ende, hay muchos que hablan de comparar naive versus refractarios, es decir, vírgenes de tratamiento versus refractarios. Nosotros lo publicamos en Retina y no es porque no es importante el trabajo en sí, pero sí es importante saber que esos pacientes que tienen biomarcadores positivos, porque justamente los pacientes naive son los que tienen los biomarcadores que vimos al principio positivos, es decir, el líquido subretinal, no ausencia de puntos hiperreflectivos y línea ISOS indemne. En esos pacientes son los que yo tengo que entrar y colocar la dexametasona de inicio. Por supuesto, como conclusión general, la dexametasona de implante mejora no solamente el OCT, sino la visión. La visión es mucho mayor si empiezo antes y mucho mayor que en los refractarios, porque empecé antes. El tratamiento temprano es beneficial y el safety profile es muy bien tolerado. Vamos ahora solamente a la parte que el cuco, que es de todo esto, y ya estoy terminando, doctor Roca, es la parte de la parte safety profile, es decir, los pacientes y solamente las complicaciones. Nos vamos a ver a las complicaciones nada más. Fíjense, publicamos este trabajo en el British Journal of Ophthalmology, en el cual 6.015 pacientes de distintas características. Por supuesto, el edema macular diabético fueron la mayor cantidad de pacientes, 1.434 pacientes, le siguió la oclusión de rama, la oclusión central, pero después hubo otros tantos, ¿no? Uveitis, que es el on-label, pero después hubo un montón de pacientes off-label. Nos focalizamos solamente en los efectos adversos. Fíjense acá, la producción de catarata en un paciente naive es del 13.8%. Esto es muy importante. En los previamente tratados es de un 25%, cosa que es baja para lo que fue el mid-trial que podemos criticar el diseño. Y lo otro que es importante es glaucoma. En los pacientes naive vírgenes de tratamiento fue de 25% a 24.8% y también pasó lo mismo en los pacientes tratados previamente. Esto quiere decir que el 10% de los pacientes solamente aumenta la presión y esto es tolerable y manejable con estos pacientes con timolol 2 veces por día en este caso, y ninguno requirió cirugía filtrante. Hay muchos que hicieron estos estudios, nosotros tenemos 6.015 casos en donde tomamos toda la patología, pero Boyer y colaboradores en Ophthalmology publicaron 1.048 que fueron solo con edema macular diabético, y Schmidt y colaboradores también
en 342 pacientes en oclusiones vasculares. Por ende, lo más importante es pensar fuera de la bolsa, digamos, o de la caja, y saber que el edema macular diabético es multifactorial, el VEGF no es un jugador solamente en esto, el tratamiento personalizado y antiinflamatorio debe estar en cada uno de estos pacientes, aunque tengamos muchos pacientes esperando en la sala de espera. En nombre del International Retina Group, el cual represento, hicimos todo ese trabajo, le agradezco muchísimo la invitación y su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matías. Muy buena presentación, muy clara. Matías, a mí me queda claro que o sea, el beneficio de empezar con un esteroide es mucho mejor, mucho mayor que el empezar el tratamiento con un anti-VEGF, porque estamos combatiendo pues, más citoquinas y probablemente el paciente termine con mejor visión, sobre todo en Latinoamérica, porque como vimos, si uno quisiera empezar con un anti-VEGF, tenemos que por lo menos ponerle pues no menos de 6 o 8 inyecciones al paciente mensuales, si no tienen el resultado esperado. Y probablemente nuestros pacientes en Latinoamérica pues no vengan todos los meses. Entonces estamos perdiendo pacientes y sería mejor empezar con un corticoide de depósito que tengamos que poner una inyección cada 4, 5 o 6 meses. Me queda muy claro eso y también me queda muy claro de que tenemos biomarcadores que sabemos con cuál, o sea, en qué paciente va a responder bien a los corticoides. Pacientes que tienen fluido subretiniano, que no tienen los puntos reflectivos, que la línea IS-OS está mejor, por supuesto, pero ¿qué hacemos con los pacientes que los vemos de inicio y tienen los biomarcadores que nos dicen que no va a ser un buen respondedor, pero nada? O sea, no los corticoides, pero tampoco los anti-VEGF. ¿Qué hacemos con esos pacientes? ¿Cómo los enfrentamos? Bueno, hay unas guías muy importantes de seguimiento cuando uno no sabe muy bien cómo, ¿verdad? Que son las guías de la Sociedad Europea. Y la verdad que nosotros publicamos un trabajo que se llama el Vital Study, en el cual cuando no funcionan ni los anti-VEGF ni la dexametasona en implante, lo que tenemos que hacer es hacer una vitrectomía con peeling de membrana limitante interna. Por supuesto, no es de primera elección, pero en el estudio nosotros lo hicimos de primera elección, y hay algunos pacientes en los cuales no quieren tener tantas inyecciones, en los cuales no podemos inyectarle dexametasona en implante, en los cuales la vitrectomía con membrana, con el pelaje de la membrana limitante interna para mejorar la oxigenación es una opción no descartable. Es decir, lo peor que podemos hacer es dejar al paciente sin tratar, y lo peor que podemos hacer es dejar al paciente que no sepa y no decida. Lo que nosotros hacemos es, en los pacientes que sabemos que no van a tener una compliance buena para anti-VEGF, empezamos con dexametación en implantes, si van a poder venir todos los meses, hacemos el VEGF, pero a la segunda que no viene ya no lo tratamos más con VEGF y pasamos a dexametación en implante. Si el paciente está cansado y no puede venir, le hacemos una vitrectomía para sacar todo el vitrio inflamado y hacemos un peeling de membrana limitante para mejorar el tratamiento. Y esto lo publicamos en PLOS ONE y se llama el Vital Study. No sé la mayoría si es el flowchart que usa, pero es lo que usamos tanto acá como en Europa cuando tratamos a estos pacientes. Matías, y otra cosa importante también es que con estos corticoides de depósito probablemente pues tenemos una menos sobrecarga de pacientes en la consulta. ¿Cómo es tu manejo con estos pacientes que tú le pones un implante de dexametasona? ¿Cuándo lo ves? Bien. ¿Cuándo lo citas? ¿Qué exámenes les haces? Muy buena pregunta y voy a tratar de estar a la altura de la circunstancia con la respuesta. Lo que hacemos nosotros es, una cuestión de confort, es verlo al paciente al día siguiente, a la semana y a los 21 días. Y después lo vemos a los 4 meses. ¿Por qué al día siguiente? Por una cuestión básicamente de contención, porque el paciente se ve con un ojo rojo. Y la idea es que tengamos algún tipo de efecto adverso controlado inmediato, como puede ser una infección intraocular, que por suerte las chances que la tenga son bastante bajas. ¿Por qué a la semana? Bueno, a la semana es porque ya vamos a ver, le hacemos un OCT a la semana. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque a la semana ya podemos distinguir en esos pacientes que van a ser respondedores y en esos pacientes que no van a ser respondedores. Por protocolo lo hacemos. El anti-VEGF también le hacemos la misma situación. La diferencia es que a los 21 días nosotros lo estiramos a un mes y en la dexametación en implante nosotros lo estiramos 4 meses, porque sabemos que el paciente va a estar perfecto si a los 21 días no aumentó la presión. Y eso es porque lo citamos al día 21, porque sabemos que hasta el día 21 puede aumentar la presión. Si no le aumentó la presión, en ese momento no la va a aumentar más. Y lo importante del día 7 es hacer un OCT.
¿Por qué? Tanto para anti-VEGF como para dexametasona en implante. Porque si ese paciente no mejora el OCT y es un anti-VEGF, sabemos que ese paciente no va a mejorar y cambiamos inmediatamente a dexametasona en implante. Ahora, si ese paciente mejora y después hace un rebote, sabemos que ese paciente va a necesitar mayor cantidad de anti-VEGF o en este caso dexametasona en implante. Pero para ir a la pregunta y a la respuesta concreta, con dexametasona en implante, a las 24 horas, a los 7 días, a los 21 días, y después estiramos y extendemos a los 4 meses. Perfecto, claro. Y eso también es algo muy importante tener en cuenta en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? Porque no queremos tener una sobrecarga de pacientes en el consultorio, ¿no? Exactamente. Claro. Y también, claro, y si uno pesa, pone en la balanza pues, el costo de los anti-VEGF y los implantes, claro, uno dice un implante con un anti-VEGF, pero son cuántas inyecciones hay que poner al año si uno pone todas estas cantidades de inyecciones necesarias para mantener la retina estable. Probablemente el tratamiento con un implante de dexametasona sea costo efectivo mejor que un anti-VEGF, ¿no? Bien, sí, si lo comparamos con a lo que es a largo plazo, hay un estudio coreano que salió publicado recientemente en British Journal of Ophthalmology, en el cual dice que el tratamiento a 5 años, el costo-beneficio es menor con la dexametasona en implante que con las 2 drogas más importantes, ¿no? El ranibizumab y el aflibercept. Por alguna cuestión que sería bueno hacer, no salió con bevacizumab, sería una opción importante, lamentablemente aquí es off-label, y solamente se puede usar para degeneración macular relacionada a la edad, no para edema macular diabético. Por ende, haciendo un estudio on-label coreano, que es muy, muy bueno, a los 5 años, con la dexametasona en implante, el tratamiento es mucho menor a nivel económico, ¿no? Así es. Siguiendo los estudios pivotales, ¿no? Haciendo las cosas bien, porque fue un estudio prospectivo en el cual la medicación la dio Novartis, la medicación la dio Bayer y la medicación la dio Allergan. Y en ese tiempo se pudo hacer la cantidad de inyecciones que se debería hacer. Fue un estudio clínico randomizado, doble ciego, como debe ser, no fue un estudio de vida real. Así que haciendo incluso la cantidad de inyecciones necesarias, tanto de ranibizumab, de aflibercept como de dexametasona en implante a los 5 años, yo fui el reviewer de esa publicación, que la verdad que me encantó cómo estaba diseñada. La verdad que a 5 años el tratamiento, según ellos, era mucho menor a nivel económico. Así es. Bueno, Matías, hoy muchísimas gracias. Yo creo que hemos ya abusado de tu tiempo. ya son 2 horas más que acá, así que ya es tarde. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido muy buena tu presentación, muy claro. Quiero agradecerles a todos por haber participado, a los participantes, quiero a la gente que está escuchando. Particularmente quiero mandarle un abrazo, sobre todo a Fernando Pellegrini, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a la gente de POEN que nos ha apoyado hoy día. Y nada, que estén muy bien, manténganse sanos, cuídense y nos vemos pronto. Gracias.